ya doy paso a nuestro primer ponente, que es don Joaquín Castellón, que es director operativo del Departamento de Seguridad Nacional. Lleva desde el 2012 de su creación y la verdad que no necesita mucha presentación porque ha estado realizando y coordinando todos los temas relativos a las estrategias de seguridad nacional. Pues te dejo. Esto no sé si hay que ponerlo, ¿no? La petaca. Ahora te abrirán. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer a Isaka, a su presidente, a Ricardo, el contar una vez más con el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. La verdad es que para nosotros es un verdadero honor estar hoy aquí, colaborando con una organización tan prestigiosa como Isaka y con todos ustedes, profesionales de la ciberseguridad y muchos compañeros de fatigas durante todos estos años. La verdad es que es difícil empezar después de la entrada que hemos tenido, ¿no? Solo se puede, yo creo, bajar el listón, pero bueno, intentaré sacar todas mis cualidades de gestor de crisis para superar este trance. Lo que venía a hablar era de gestión de crisis y ciberseguridad, y más que nada es compartir una preocupación que tenemos en el Departamento de Seguridad Nacional, ¿no? Cómo gestionar las crisis en el ciberespacio. Estamos muy acostumbrados a gestionar incidentes o tenemos muchas capacidades, pero el paso del incidente a la crisis creo que es algo que no solo a nivel de la Administración en España, sino en general a nivel mundial, es algo que no estamos suficientemente preparados, igual que quizás en muchas de vuestras empresas, ¿no? En el Departamento de Seguridad Nacional estamos ahora coordinando los trabajos de elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional del 2017. Y una de las cosas que observamos es que las crisis van a ser algo normal, algo casi cotidiano. Va a ser muy difícil distinguir casi entre la normalidad y la crisis, porque cualquier incidente puede tener tanta repercusión, puede afectar a tantos, puede tener tanto impacto, que va a ser casi muy difícil distinguir entre una situación de crisis y una actividad normal. Todo puede devenir en una crisis. Por eso, más que es que nos encanten las crisis, es que tenemos que estar acostumbrados a vivir casi en crisis, de mayor o menor intensidad, pero va a ser algo normal impuesto por el modo de vivir que tenemos, por una sociedad tan interconectada, tan interdependiente, y en el cual que sobre todo, y al hacer esos estudios un poco estratégicos sobre el futuro, pues vemos que hay sobre todo una gran incertidumbre sobre todo, ¿no? Y la cual no sabemos muy bien a qué prepararnos para mañana. No sé dónde está. Bueno, en estos años, como decía Ricardo, desde el año 2013 se publicó la Estrategia de Seguridad Nacional, que definía el ciberespacio como un área de especial interés para la seguridad nacional. Vino una estrategia de ciberseguridad y vino un Consejo Nacional de Ciberseguridad. Hemos intentado crear una estructura de gobernanza de la ciberseguridad en España, que un poco resumida es la que tienen en pantalla. Hay un primer nivel técnico, tenemos por los CERS fundamentalmente, ¿no? El Centro Criptológico Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, fue el primero en España, que desde el año 2004 creo que se dedicó a la ciberseguridad específicamente. Tenemos el CER del Mando Conjunto de Ciberdefensa, que es quizá el de más reciente creación. Tenemos el CER de Seguridad e Industria, operado por el INCIBE y por el CENEPIC. Tenemos las unidades que luchan contra la delincuencia en ciberespacio, de la Guardia Civil, de la Policía. Es decir, tenemos un nivel técnico que, como todo, necesita pues, más profesionales, quizá una mayor dotación presupuestaria, pero tiene ya una gran capacidad y sobre todo un know-how de cómo hacer las cosas que yo creo que no tenemos mucho que envidiar a otros. Necesitamos crecer, etcétera, etcétera, pero tenemos una primera línea de combate yo creo que potente. Luego hay un nivel táctico, CNI, Mando Conjunto de Ciberdefensa, INCIBE, etcétera. Un nivel operacional, las casas madres de todos estos centros. Y luego por ahí arriba tenemos un nivel estratégico político. En primer lugar está el Consejo de Seguridad Nacional,
que no sé si recordaréis que antes existía una comisión delegada del Gobierno para situaciones de crisis, ahora es este Consejo de Seguridad Nacional que preside el presidente del Gobierno y que tiene dos órganos de apoyo para el ciberespacio. Uno, un Consejo Nacional de Ciberseguridad, que preside el secretario de Estado, director del CNI, y un comité de situación, que es un comité de gestión de crisis, que no es exclusivo del ciberespacio, es un comité que puede convocarse para un atentado terrorista como para un incidente de ciberseguridad, lo que varía es su composición. Y un poco la unión entre estos dos mundos es el Departamento de Seguridad Nacional, que es el órgano permanente de trabajo y la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, del Consejo Nacional de Seguridad, del Comité de Situación, y un poco pues coordina de alguna forma o refuerza la coordinación entre el nivel operacional, táctico y técnico. Decía que tenemos un poco que distinguir entre lo que es un incidente de lo que es una crisis. Incidentes de ciberseguridad, todos los días hay miles, ¿no? Algunos pueden acabar en crisis y otros no. Normalmente en cualquier crisis está motivada por unas causas, es decir, cuál es la motivación de ese incidente, ¿no? Pueden ser un Estado que esté detrás, puede ser una organización criminal, puede ser una organización terrorista, en fin. El medio, en este caso nos ocupa, es un ciberataque, es un medio técnico que se desarrolla sobre el ciberespacio. Y lo que lleva a ser una crisis son sus efectos, ¿no? Un incidente puede tener un efecto en un ciudadano particular, que le roban unas fotos del móvil a una actriz. Bueno, pues no es un incidente, ¿no? Ahora, si se lo roban a todas las actrices de Hollywood, estamos en una crisis de las gordas, ¿no? Bueno, en fin, que todo según la repercusión, según los efectos que produzca un incidente en el ciberespacio, puede llegar a ser una crisis o no. ¿Qué es lo que diferencia? En las respuestas, ¿no? Un incidente normalmente requiere unas respuestas prácticamente exclusivamente técnicas, mientras que cuando llega a ser una crisis requiere muchas más herramientas de respuesta. Entre ellas, y una fundamental, es la comunicación. La mayoría de las crisis se desmontan con comunicación, ¿no? O evita que llegue a ser alguna crisis por medio de la comunicación y un poco una serie de herramientas que son comunes a todas las crisis. Lo que distingue las del ciberespacio es esa parte técnica. Se necesita ese nivel técnico para solucionar esta parte, ¿no? Y luego, como cualquier crisis, tiene la prevención, detección, respuesta, el retorno a la normalidad, la resiliencia famosa, lo que queramos, y la evaluación. Pero hay una causa tan importante, ahora está de moda la resiliencia, ¿no? Pero yo creo que es casi muchísimo más importante, es la prevención. Y la prevención fundamentalmente es inteligencia. ¿Y qué es lo que no tenemos ahora en el ciberespacio mucho? Inteligencia, ¿no? Cuanto mayor inteligencia tengamos, cuanta mayor prevención, nos hará falta menos resiliencia, por así decirlo, ¿no? O sea, son dos términos complementarios, los dos igual de importantes, pero digo, como ahora está muy de moda la resiliencia, yo creo que la prevención es tanto más importante que la resiliencia. La resiliencia, que es un concepto, yo que soy marino, en los barcos siempre hemos tenido dos sistemas de gobierno, por si nos fallaba uno, ¿no? O sea, que es un concepto pues muy antiguo, ¿no? Pero lo que sí necesitamos en este caso es inteligencia, es mayor prevención. No sabemos muy bien, esa incertidumbre tenemos que poco a poco ir reduciéndola, ¿no? Intentar saber a qué nos vamos a enfrentar. Bueno, yo creo que lo mejor es hablar con un ejemplo, ¿no? Y claro, el ejemplo es el ejemplo, ¿no? No puede haber otro, ¿no? Hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que pasó el 12 de mayo? El famoso WannaCry, ya sabéis, vamos, es de todos conocidos, el ransomware, afecta a más de 180 países. Yo comprobé enseguida, digo, ¿pero cuántos países hay en el mundo? Pues hay 199, por lo visto. O sea, que prácticamente afectó a todo el mundo, más de 200.000 ordenadores infectados, etcétera, etcétera. Bueno, lo conocéis de sobra, ¿no? En esta diferencia entre incidente y crisis, pues, ¿qué fue? ¿Un incidente? ¿Una crisis? Pues según datos del INCIBE, ellos en el año 2016 gestionaron más de 2.000 incidentes de ransomware sobre ciudadanos, etcétera, etcétera. Ninguno llegó a convertirse en una crisis, ¿no? Pero de lo que hablamos,
Sí, porque tuvo una repercusión mediática tremenda, ¿no? Desde el primer momento estaban las televisiones en Telefónica, los empleados saliendo, etcétera, etcétera. O sea, desde el primer momento los telediarios, ¿os acordáis, no? Un presentador que hablaba del Ransomware, ¿no? Bueno, enseguida tuvo una repercusión mediática enorme, ¿no? Y eso es lo que lo distinguía de esos 2.000 incidentes que había gestionado, por ejemplo, por mencionar a un centro del INCIBE, ¿no? de ransomware, que imaginaos que si el INCIBE gestionó 2.000, pues los que habría, ¿no? Pues multiplicado por 5 por lo menos, ¿no? Y esto lo convirtió en una crisis. Y estamos hablando de un caso que en sí, bueno, tampoco era muy, bueno, cifrado de los datos de ordenadores, de los empleados, un rescate, un no sé qué, o sea, no tenía lo que hablábamos antes de los efectos. Cuando os ponía esa transparencia, los efectos eran escasos, ¿no? O sea, no afectó ni a servicios esenciales, ni a la operatividad de las empresas que la afectaban, etcétera, etcétera. Era un caso, por así decirlo, desde el punto de vista de incidente de ciberseguridad menor, pero tuvo unas repercusiones mediáticas enormes. En España, bueno, pues son datos que conocéis vosotros y ya os digo, aquí en España, bueno, pues la incidencia que tuvo pues no fue muy grande, fue relativamente pequeña. No fue el mismo caso, por ejemplo, en el Reino Unido, donde sí llegó a afectar a hospitales, ¿no? Es muy distinto lo que pasó en España de lo que pasó en el Reino Unido. Aquí, pues prácticamente todos, la gente, pues primero no sabía muy bien de qué le estaban hablando, etcétera, etcétera, pero asistía como observador. No le afectaba nada a su modo de vida. En el Reino Unido sí les llegó a afectar porque muchos de esos hospitales, incluso pues se planteaba que si tenemos todo un hospital conectado, muy digitalizado, etcétera, etcétera, hemos quitado, como decía uno, las tablillas esas que había en las camas, ¿no? Tiene 38 de fiebre y tal. Oye, nos pasa una cosa de estas y ¿qué hacemos, no? Ahí es un poco, que aunque yo me criticaba la resiliencia, ¿no? Pero es un poco a pensar, ¿no? Hemos quizá avanzado mucho y en algún momento dado podemos tener problemas, ¿no? Por fiarlo todo a esa carta, ¿no? En España, ¿qué se hizo en esa estructura? Bueno, yo creo, os quiero decir, no por tirarnos flores por hablar desde la Administración, creo que la crisis en general no era un gran problema, ¿no? No era una crisis de fondo, ¿no? Pero bueno, sí hicimos, ¿no? Y por ejemplo, el Centro Criptológico Nacional, a las pocas horas, pues puso en marcha una vacuna, ¿no? Para prevenir infecciones de otros ordenadores. Yo creo que fue el primer organismo a nivel mundial que desarrolló una vacuna contra ese virus. Desde los el CERSI, del INCIBE, el CNPIC, bueno, pues estuvieron en contacto con las distintas empresas, que algunos estaréis aquí, CCN. En fin, yo creo que hubo una buena colaboración, fluyó la información con el CER de Defensa, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Yo creo que existió un buen compartir de información, ¿no? Quizá, pues, llevados un poco siempre de la buena voluntad que tiene todo el mundo cuando pasa una cosa de estas, ¿no? Pero yo creo que fue, bueno, pues una respuesta acertada. En la parte de arriba nos reunimos el día 17, creo que fue, ¿no? En el Departamento de Seguridad Nacional se convocó el Consejo Nacional de Ciberseguridad para un poco estudiar lo que había pasado, cómo habíamos reaccionado y mejorar. Esto es la composición del Consejo Nacional de Ciberseguridad. Y las tres conclusiones, por no alargarme mucho, es, por ejemplo, bueno, pues esa necesidad de coordinarnos, en fin, de establecer unos procedimientos, ¿no? de actuación un poco más elaborados de los que actualmente tenemos. Ya os digo, cuando pasa una cosa de este tipo, todo el mundo nos volcamos, ¿no? Pero esa buena voluntad hay que tenerla planeada, si es posible, ejercitada y comprobada, ¿no? Y en eso, bueno, pues nosotros siendo autocríticos tenemos que avanzar un poco más.
Lo que pasa es que también luego hay una parte internacional. Ya sabéis todos que esto del ciberespacio pues es internacional, por definición, ¿no? Pues, por ejemplo, a nivel europeo no teníamos a ningún interlocutor a nivel europeo. Todos los países de la Unión Europea habían sido afectados, pero la Unión Europea en sí no tenía ningún mecanismo, ninguna información, ni había ningún centro que centralizase la respuesta de los distintos países. No había ese teléfono de Kissinger, ¿no? Cuando llamo a Europa, ¿a qué teléfono llamo? Bueno, pues todavía, en algunos casos, no tiene número todavía, ¿no? Luego, bueno, pues es clásico, ¿no? Es necesaria una mayor concienciación dentro de la propia administración, dentro de las empresas, con la ciudadanía, porque este tipo de incidentes, pues desgraciadamente, pues puede pasarnos con relativa frecuencia y hay que tener un poco pues conocimiento de los riesgos a los que nos enfrentamos en nuestra forma de vida normal, ¿no? En el que el ciberespacio juega un papel muy importante y cada vez mayor. Y luego, pues el papel de la comunicación pública, ¿no? Es algo que yo creo que en España es una asignatura medio pendiente que tenemos en crisis y en muchos ámbitos, ¿no? Pero es necesario un mayor refuerzo de la comunicación pública ante sucesos de este tipo, porque muchas veces la crisis llega simplemente por fallos de comunicación, ¿no? Aquí en el Departamento de Seguridad Nacional, por ejemplo, vivimos el ébola, ¿no? Y yo creo que ese era un ejemplo claro cómo con comunicación simplemente se evitaba una crisis. Lo que estaba pasando se estaba haciendo muy bien, la sanidad pública española es excelente, se estaba reaccionando muy bien, como después con el tiempo se ha visto, ¿no? Que se reaccionó mucho mejor que en otros países. Pero el no existir una política de comunicación, llevó a generar una auténtica crisis, ¿no? Y en estos temas es muy importante. Aparte de esos cyber warriors en primera línea, hay que tener un montón de herramientas alrededor que complementen esa acción y eviten las crisis, ¿no? Esto es una transparencia de NISA, ya sabéis muy bien lo que pasó, ¿no? Microsoft pues, publica un parche para una vulnerabilidad. Shadow Brokers, es un colectivo hacker tipo Wikileaks, etcétera, etcétera, publica la vulnerabilidad en abril, marzo, abril, y en mayo se produce el ataque, ¿no? Pero volvemos a esa transparencia de gestión de crisis del principio. Cuando hablábamos de las causas, ¿sabemos quién ha sido? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Tenemos alguna certeza? ¿Tenemos algo? Bueno, pues hay muchas suposiciones, o bueno, pues todo apunta, o todo hace pensar, pero no tenemos nada concretamente que nos lleve a identificar con nombres y apellidos, o etcétera, etcétera, quienes han promovido esto, ¿no? Por eso lo digo tan importante. Y por último, con cierro con la transparencia que abrí y con esta reflexión, ¿no? Bueno, pues en este caso del WannaCry parece que fue pues, un malware que se robó de una agencia, fue publicado en la web, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que darnos cuenta de una cosa que podríamos llamar el efecto Kalashnikov, ¿no? Los Kalashnikov están por todo el mundo. Si veis cualquier conflicto mayor o menor, siempre hay alguien con un Kalashnikov, ¿no? Son los fusiles que se han extendido por todo el mundo. Cualquier organización terrorista, cualquier guerrilla tiene un Kalashnikov. El malware está hoy en día tan extendido que esto que hemos vivido pues nos puede volver a pasar. Muchas empresas, muchas agencias, muchos se dedican a producir malware. Esto a veces se pierde el control, se vende, etcétera, etcétera. Con lo cual, muchas de estas pequeñas o grandes malware pues caen en manos incontroladas. Se va extendiendo, extendiendo, extendiendo y se pierde el control. Y por eso es un poco haciéndose símil a ese efecto Kalashnikov. Hay mucho malware que puede caer en manos de cualquiera y causarnos pues, un incidente de este tipo. Y yo nada más, si tienen alguna pregunta o algo, estoy a su disposición. Muchas gracias.